La historia en minutos. Mosaico del tiempo, desde civilizaciones legendarias hasta héroes y conquistadores, primera parte. Hoy en Minutos de Historia, la civilización egipcia, faraones y pirámides. La civilización egipcia surgió hacia el año 5000 a.C. en el valle del río Nilo, distribuyéndose a lo largo del Alto y el Bajo Egipto. Un rey llamado Narmer unificó ambos reinos, fijando como primera capital a Menfis. Nació así el período de las dinastías que perduró a lo largo de los más de 3000 años de historia egipcia. En la dinastía 18, el rey comenzó a llamarse faraón. Los faraones quisieron asegurarse la inmortalidad y por ello emprendieron la construcción de las pirámides que les sirvieron como tumbas destinadas a asegurar la vida en el más allá. Actualmente perduran en Egipto unas 70 pirámides. La mayor y más conocida es la de Keops, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Curiosidades de la historia. La práctica del matrimonio entre hermanos entre los faraones del Antiguo Egipto. Una de las curiosidades históricas más fascinantes sobre los faraones del Antiguo Egipto es que a menudo se casaban con sus hermanas o hermanastras para mantener su linaje y reclamar el trono. Un ejemplo de ello es el faraón Tutankamón, que se casó con su hermanastra Ankesenamun. De hecho, era habitual que los faraones se casaran dentro de su propia familia, y algunos incluso con sus hijas o sobrinas. Aunque el matrimonio entre hermanos se consideraba una forma de mantener la pureza del linaje real, también tenía consecuencias negativas, como defectos genéticos y problemas de salud en la descendencia. A pesar de los riesgos potenciales, los faraones siguieron practicando el matrimonio entre hermanos durante siglos, y algunos historiadores estiman que más del 50% de los faraones se casaron con sus hermanos o parientes cercanos. La historia en minutos. Historia de la tumba del rey Tutankamón. La tumba del rey Tutankamón es una de las tumbas más famosas descubiertas en el Valle de los Reyes de Egipto en 1922, por el arqueólogo británico Howard Carter. La tumba se encuentra en el Valle de los Reyes en Luxor, Egipto. Tutankamón fue un faraón egipcio que gobernó durante la dinastía 18, aproximadamente entre el 1332 y el 1323 a.C. Fue un faraón relativamente joven cuando subió al trono, a la edad de 9 años, y gobernó Egipto durante solo 9 años antes de su muerte prematura a la edad de 18 o 19 años. La tumba de Tutankamón había sido saqueada en la antigüedad, aún así, contenía numerosos objetos preciosos y artefactos funerarios, incluyendo un sarcófago de oro macizo que contenía los restos momificados del faraón. También había una gran cantidad de objetos de oro, joyas, muebles, armas y otros objetos que habían sido enterrados con el faraón para su uso en la vida después de la muerte, según las creencias egipcias. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue un evento de gran importancia en la historia de la arqueología egipcia y mundial. La tumba ha proporcionado una gran cantidad de información sobre la cultura y la vida en el Antiguo Egipto. La tumba, conocida como KV62, se encuentra en el Valle de los Reyes de Egipto. Entre las muchas tumbas del valle, la del rey Tutankamón es única debido a sus artefactos bien conservados y sus impresionantes pinturas murales. Los objetos encontrados en la tumba se han convertido en algunos de los más valiosos e importantes de la historia de la arqueología. En conclusión, la tumba del rey Tutankamón ofrece una visión notable de la vida y las creencias de los antiguos egipcios.
A través del impresionante arte y los artefactos bien conservados, podemos comprender y apreciar mejor esta enigmática civilización. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más. La historia en minutos. Te presentamos la civilización mesopotámica, Código Hammurabi. La historia mesopotámica se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates. Fue una sucesión de civilizaciones iniciada por los sumerios hacia el 3000 a.C. y el 2350 a.C., quienes fueron vencidos por las huestes de Saigón, rey de los acadios, Acá, que impusieron su poder hasta 1800 a.C. Desde ese momento convivieron dos importantes culturas, los asirios, Asur, al norte, y los babilonios, Babilonia, al sur, en territorios que actualmente pertenecen a Irán. A esta civilización se deben algunos de los descubrimientos e inventos más importantes de la historia: la escritura, la rueda, el arado, la astronomía y la meteorología, las matemáticas y las leyes. En su código de justicia, el de Hammurabi, el más antiguo que se conoce, figura la famosa ley del talión: ojos por ojo y diente por diente. Si te gustó, sígueme, activa la campanita y dale like. O la historia en minutos. La civilización griega es considerada una de las épocas más brillantes de la historia de la humanidad por sus aportes a la filosofía, la política, la convivencia social y el arte. Hacia la Edad de Bronce se desarrollaron poderosas civilizaciones tales como la Cicládica, la Minoica y la Micénica, pero no fue hasta el año 800 a.C. en que Grecia experimentó un renacimiento cultural y militar con el auge de las ciudades-estado, Atenas, Corinto, Esparta y Tebas. Tras este periodo hubo una época de gran prosperidad, conocida como Edad Clásica o de Oro, en la que coinciden figuras como Pericles, Sófocles y Sócrates. Además de los impresionantes monumentos, los griegos no dejaron el tan preciado concepto de democracia. Sócrates: solo sé que no sé nada. Sócrates, 470 a.C., 399 a.C. Sócrates fue considerado uno de los más grandes filósofos de la historia. Nació en Atenas, donde vivió los dos últimos tercios del siglo V a.C., la época más espléndida en la historia de su ciudad y de toda la antigua Grecia. Desde muy joven llamó la atención por la agudeza de sus razonamientos, la facilidad de palabra y la fina ironía. Acusado de no reconocer a los dioses atenienses y de supuestamente corromper a la juventud de su tiempo, fue juzgado y condenado a morir por un tribunal bebiendo cicuta. Aunque no dejó nada escrito y se conoce solo alguno de los diálogos de su discípulo Platón, la sabiduría socrática se apoya en su conocida frase: solo sé que no sé nada.
Curiosidades de la historia, la curiosa obsesión de Alejandro Magno por la fuente de la juventud. Alejandro Magno fue uno de los líderes militares más exitosos de la historia, conquistando gran parte del mundo conocido en solo 10 años. Una curiosidad interesante sobre él es que, según la leyenda, se dice que estaba obsesionado con encontrar la fuente de la juventud eterna. Se dice que incluso envió expediciones para buscarla en lugares tan lejanos como Etiopía e India. También se dice que se bañaba en agua fría después de cada batalla para ayudar a curar sus heridas más rápido. Por favor, suscríbete, dale like, y activa la campanita, para más contenido. O, la historia en minutos. Roma, Julio César y el Imperio. Roma, Julio César y el Imperio son tres elementos importantes de la historia antigua. Roma fue una antigua ciudad ubicada en la península itálica, en lo que ahora es Italia. Fundada en el siglo VIII AC, Roma se convirtió en una de las civilizaciones más influyentes y duraderas de la historia. En sus primeros años, Roma fue una monarquía, pero eventualmente se convirtió en una república en el año 509 a.C. La República Romana duró varios siglos y se caracterizó por un sistema de gobierno en el que los ciudadanos tenían la oportunidad de participar en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, a medida que Roma expandía su territorio a través de conquistas militares, la República comenzó a experimentar tensiones y conflictos internos. Julio César fue un destacado general y político romano que vivió en el siglo I AC. Sus victorias militares le permitieron ganar popularidad y poder en Roma. En el año 49 a.C., César cruzó el río Rubicón con sus tropas, lo que marcó el inicio de una guerra civil contra Pompeyo y sus seguidores. César emergió como el vencedor y se convirtió en el gobernante supremo de Roma. Bajo el liderazgo de Julio César, se llevaron a cabo una serie de reformas políticas y sociales. Intentó mitigar la corrupción en el gobierno, implementó políticas de bienestar para los ciudadanos y promovió la expansión del Imperio Romano. Sin embargo, su ascenso al poder y sus métodos autoritarios generaron controversia, y en el año 44 a.C. fue asesinado por un grupo de senadores conspiradores. Después de la muerte de Julio César, el poder en Roma se consolidó en manos de su sobrino y sucesor adoptivo, Octavio, quien posteriormente se convirtió en el primer emperador romano bajo el nombre de Augusto. Este evento marcó el fin de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano. El Imperio Romano fue una entidad política que duró más de 500 años y se expandió por gran parte de Europa, el norte de África y Oriente Medio. Durante su apogeo, el Imperio Romano fue conocido por su organización política y administrativa, su infraestructura impresionante, sus logros culturales y su influencia duradera en la historia occidental. Por favor, suscríbete, dale like y activa la campanita para más contenido. Los templarios y la persecución de Felipe IV el Hermoso, los caballeros templarios, historia y propósito. Los caballeros templarios, oficialmente conocidos como la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, fueron una de las más famosas órdenes militares cristianas durante la Edad Media. Fundada en 1119, su propósito original era proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa después de la Primera Cruzada. A lo largo de las décadas, esta orden militar religiosa adquirió una influencia considerable, tanto en términos militares como financieros. Poseían tierras por toda Europa, operaban un sofisticado sistema bancario y participaron en importantes batallas y misiones durante las cruzadas. Felipe IV el Hermoso, retrato de un rey. Felipe IV, apodado el Hermoso debido a su apariencia física, reinó en Francia desde 1285 hasta 1314. A pesar de su semblante agraciado, su reinado estuvo marcado por tensiones y conflictos con la Iglesia Católica y otros poderes dentro y fuera de Francia. Era conocido por su determinación de consolidar el poder real y fortalecer las finanzas de la monarquía. Para ello, no dudó en utilizar métodos polémicos y, a menudo, brutales. La Casa de los Templarios. Los motivos de Felipe IV para perseguir a los templarios son complejos y multifacéticos.
Aquí se presentan algunas de las principales razones. 1. Riqueza y poder. Los templarios eran extremadamente ricos y poseían vastas propiedades en Francia y en otros lugares. A Felipe IV, cuyo reino estaba plagado de deudas, le atraía la idea de apoderarse de las riquezas de la orden. 2. Independencia de la orden. Los templarios no estaban directamente bajo el control de ningún rey ni de la iglesia. Respondían solo al Papa, lo que les daba un grado de autonomía que desafiaba la autoridad real. 3. Rumores y herejías. Circulaban rumores sobre rituales y creencias heréticas dentro de la orden. Estos rumores, ya fueran ciertos o falsos, proporcionaron un pretexto conveniente para actuar contra ellos. Influencia política. A medida que la influencia de los templarios crecía, algunos veían en ellos una amenaza política. Su poder e influencia podrían ser utilizados para desafiar o socavar a la monarquía. La persecución comenzó el viernes 13 de octubre de 1307 cuando, por orden de Felipe, muchos templarios, incluido su gran maestre, Jacques de Molay, fueron arrestados en Francia. Acusados de herejía, blasfemia y otros crímenes, muchos fueron sometidos a tortura para obtener confesiones. En 1312, bajo presión de Felipe IV, el Papa Clemente V disolvió oficialmente la Orden de los Templarios. 2 años después, en 1314, Jacques de Molay y otros líderes templarios fueron quemados en la hoguera en París. Conclusión: la persecución de los templarios por parte de Felipe IV el Hermoso es un recordatorio de cómo la política, la avaricia y la religión pueden entrelazarse de maneras que cambian el curso de la historia. Los templarios, que una vez fueron protectores de los peregrinos y defensores de la cristiandad, se convirtieron en víctimas de las maquinaciones de un rey en busca de poder y riqueza. Si te gustó, suscríbete, dale like y activa la campanita. La historia en minutos. La culminación de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. En la vastedad de la historia europea, la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia surge preeminentemente como un periodo de conflictos intermitentes que abarca más de un siglo, específicamente desde 1337 hasta 1453. Si bien su nomenclatura sugiere una duración de 100 años exactos, en realidad esta confrontación trasciende dicho lapso, siendo más apropiado considerarla una serie de conflictos interrelacionados más que una guerra continua. Caracterizada por episodios de gran envergadura militar y estrategias que denotan la transición del feudalismo medieval al renacimiento de los estados nacionales, esta contienda se enmarcó en la lucha por la hegemonía territorial y dinástica. Es menester señalar que, en sus inicios, la disputa giró en torno a la legítima pretensión al trono francés por parte de los monarcas ingleses, enraizado en complejidades dinásticas y lazos sanguíneos que interconectaban ambas casas reales. A lo largo de la guerra, emergieron batallas que, por sus características y repercusiones, se han inscrito indeleblemente en los anales históricos. En este contexto, los encuentros en Crécy, Poitiers y Agincourt se perfilan como ejemplos paradigmáticos de la maestría táctica y tecnológica inglesa, particularmente en lo que respecta al uso del arco largo. Sin embargo, el paisaje bélico comenzó a inclinarse en favor de Francia con la aparición de figuras icónicas como Juana de Arco, cuyo papel fue determinante en el levantamiento del sitio de Orleans y la consiguiente coronación de Carlos VII. El desenlace de este extenso conflicto se produjo en 1453 con la Batalla de Castillon. Es en este punto donde las fuerzas francesas, valiéndose de una combinación de artillería y tácticas renovadas, consiguieron una victoria decisiva, conduciendo a la expulsión de los ingleses del suelo francés, a excepción del puerto de Calais. Este acontecimiento no solo marcó el fin de la guerra, sino que también presagió el declive del feudalismo y el ascenso de los estados-nación en Europa. Con la consumación de la Guerra de los 100 años, ambas naciones se encaminaron hacia destinos divergentes. Mientras Francia consolidaba su posición como una potencia continental, Inglaterra, tras sufrir las convulsiones de la Guerra de las Dos Rosas, comenzaría eventualmente su travesía hacia la supremacía marítima y el imperio ultramarino. La profunda resonancia de este conflicto en la psique europea no puede ser subestimada. A través de la lente del tiempo, emerge no solo como una lucha por el poder y el territorio,
sino también como un testimonio del inquebrantable espíritu humano y de las transformaciones sociopolíticas que prefiguraron la modernidad. Si te gustó, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita. Los Médicis, patrones del Renacimiento en Florencia. En la vibrante ciudad de Florencia, Italia, durante los siglos XIV, XV y XVI, una familia brillaba con un resplandor cultural, económico y político que dejó una marca indeleble en la historia, la familia Medici. Conocida como los mecenas del Renacimiento, los Medici no solo amasaron riqueza y poder, sino que también fomentaron un ambiente propicio para el florecimiento del arte, la ciencia y la cultura. El ascenso de los Medici. En el siglo XIV, la familia Medici, inicialmente comerciantes y banqueros, estableció su imperio financiero. Su habilidad para gestionar negocios bancarios y comerciales les otorgó una influencia considerable. Cosimo de Medici, patriarca de la familia en esa época, se convirtió en un mecenas de las artes y las letras, fomentando el renacimiento florentino. Mecenazgo y fomento cultural. Los Medici se distinguieron por su generosidad con artistas y eruditos de renombre, financiando proyectos de destacados maestros como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli y Rafael. A través de su mecenazgo, promovieron la producción artística y científica, contribuyendo al rápido desarrollo del Renacimiento. Gobierno y política. La influencia de la familia Medici no se limitaba al ámbito artístico. A través de astutas alianzas políticas y matrimonios estratégicos, lograron colocar miembros de la familia en posiciones de poder en la República de Florencia. Durante el siglo XV y XVI, varios miembros de la familia ocuparon el cargo de gonfaloniero, controlando efectivamente la política de la ciudad. Impacto duradero. El legado de los Medici perdura hasta el día de hoy. Sus esfuerzos no solo transformaron Florencia en un centro cultural y artístico de renombre, sino que también impulsaron el Renacimiento en toda Europa. Su mecenazgo contribuyó al florecimiento de la música, la arquitectura, la escultura y las ciencias, moldeando así la historia de la civilización occidental. Lorenzo de Medici, el magnífico renacentista. En el esplendoroso escenario de la Florencia del siglo XV, surgió una figura que marcaría la historia con su influencia excepcional en todos los ámbitos del Renacimiento, Lorenzo de Medici, apodado el Magnífico. Como líder de la familia Medici en su apogeo, Lorenzo no solo consolidó el poder político y económico de su familia, sino que también fomentó un ambiente de creatividad y excelencia artística. Lorenzo de Medici nació en 1449 en el seno de una familia ya influyente en el comercio y las finanzas. Asumió el poder como cabeza de la familia Medici tras la muerte de su padre, Piero de Medici, en 1469. A pesar de la fuerte competencia política en Florencia, Lorenzo demostró habilidades notables en diplomacia y negociación, consolidando la posición de la familia Medici en el gobierno. Lorenzo de Medici fue un destacado mecenas del Renacimiento, apoyando a algunos de los artistas y pensadores más influyentes de la época. Bajo su mecenazgo, artistas como Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael florecieron en Florencia, creando algunas de las obras maestras más icónicas de la historia del arte. Además de su papel como mecenas, Lorenzo también fue un político astuto. Durante su gobierno, Florencia experimentó un periodo de relativa estabilidad y prosperidad económica. Lorenzo cultivó alianzas y gestionó hábilmente las tensiones políticas y sociales en la ciudad-estado. También fue un diplomático eficaz, manteniendo relaciones con otras potencias europeas. La influencia de Lorenzo de Medici se extendió más allá de su tiempo. No solo contribuyó al auge artístico del Renacimiento, sino que también dejó una impresión indeleble en la política y la cultura. Su pasión por el aprendizaje y las artes impulsó a la ciudad de Florencia y, en última instancia, dejó un legado perdurable que continúa inspirando a generaciones posteriores. La historia en minutos. El invento de la imprenta por Johannes Gutenberg. En el siglo XV, un inventor alemán llamado Johannes Gutenberg introdujo un hito revolucionario que cambiaría para siempre la forma en que la información y el conocimiento se compartían y difundían, la imprenta. Este invento marcó un punto de inflexión en la historia,
transformando drásticamente la producción y distribución de libros y documentos. Antes de la imprenta, la creación de textos implicaba un proceso largo y laborioso que limitaba la difusión de la información. Sin embargo, la imprenta democratizó el acceso al conocimiento y desencadenó un renacimiento intelectual. Antes del invento de la imprenta, la producción de libros y documentos se realizaba de forma manual y artesanal. Los escribas y copistas dedicaban largas horas para transcribir a mano cada página de un libro. Este proceso era costoso, lento y propenso a errores. La difusión de información estaba restringida a unos pocos manuscritos, generalmente controlados por la iglesia o la élite. La invención de la imprenta, en la década de 1440, Johannes Gutenberg, un orfebre y herrero alemán, perfeccionó la imprenta de tipos móviles. Este dispositivo permitía la producción en masa de textos al ensamblar letras individuales en moldes y componer páginas completas, acelerando drásticamente el proceso de impresión. Con la imprenta de tipos móviles, Gutenberg pudo producir copias precisas y rápidas de libros y documentos. Impacto y nuevo enfoque. La invención de la imprenta marcó un cambio radical en la forma en que se compartía la información. La producción en masa de libros se volvió viable y asequible, lo que permitió una difusión más amplia del conocimiento. La democratización del acceso a la información tuvo un profundo impacto en la sociedad. Las ideas, la cultura y el saber se extendieron rápidamente por Europa y más allá. La imprenta facilitó la propagación de la Reforma Protestante, la expansión de la ciencia, la difusión de las ideas renacentistas y el nacimiento de la prensa periodística. Este nuevo enfoque democratizó la información y empoderó a la sociedad al permitirles tener un mayor control sobre lo que leían y absorbían. Se alentó la discusión abierta y el intercambio de ideas, fomentando el pensamiento crítico y la diversidad de opiniones. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg fue una revolución que transformó la sociedad al cambiar la forma en que se creaban, distribuían y consumían los textos. Este innovador dispositivo marcó un hito en la historia, acelerando la difusión del conocimiento y desencadenando un renacimiento intelectual que contribuyó al avance de la humanidad en innumerables formas. La imprenta sigue siendo una de las invenciones más influyentes de la historia y su legado perdura hasta nuestros días, manteniendo su impacto en la difusión del conocimiento y la comunicación global. La historia en minutos. El descubrimiento del continente americano. Cristóbal Colón zarpó junto a los hermanos Pinzón del puerto de Palos de Moguel de España el 3 de agosto de 1492 y llegó a tierras americanas la mañana del 12 de octubre de 1492 en 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Rodrigo de Triana, desde la Pinta, fue quien gritó ¡tierra! Las primeras tierras descubiertas fueron las Antillas, confundidas por Colón con tierras asiáticas. La primera fundación en las Antillas fue la ciudad de Santo Domingo, que se convirtió en el núcleo de la primitiva ocupación española de América y sirvió de centro de aprovisionamiento, organización y punto de partida de las expediciones de conquista y colonización de otras tierras del continente. En Santo Domingo empezó todo. Si te gustó, suscríbete, activa la campanita y dale like.